Hola, mi nombre es Vitus. En el video de hoy, siguiendo con esta dinámica de desarrollar diferentes aspectos de la práctica de yoga, la idea es traer la noción de lo que es el símbolo y la función del símbolo en lo que es el sadhana, o ese camino o esa práctica. A veces no se tiene quizás la dimensión de la importancia que cobra el papel de la imagen en cada una de las técnicas de yoga, y por eso me parece importante traerlo para de alguna manera brindar algunos lineamientos generales, porque el símbolo es algo tan amplio que se torna inagotable y es imposible de abarcar en un video tan corto, pero la idea es como más o menos traer una noción para que puedan conectarse con esos aspectos que quizás son cotidianos y que pasan desapercibidos. La idea es primero traer dos imágenes muy tradicionales del yoga y también de la cosmovisión india, relacionarlos entre sí, tienen puntos en común, y también con la cosmovisión occidental, y por un lado desarrollar cuál es su función dentro de la práctica de yoga o a qué hacen alusión, cómo se presentan en las diferentes técnicas, y después cerrar haciendo como una integración entre estos dos elementos con quizás otros símbolos y el rol esencial del símbolo o qué es el símbolo dentro de la práctica de yoga. Los dos elementos que voy a desarrollar hoy son por un lado el loto y por el otro el cisne. El loto, la palabra sánscrita que la define es Padma, pero también tiene otros nombres que se pueden conocer, como puede ser Pundarika, Pushkara, Kamala. Son todas acepciones diferentes para la misma idea, que es la noción del loto. El loto como figura está muy relacionado con el origen, con el elemento agua. Tiene una naturaleza quizás más lunar o femenina que solar o masculina, y tiene la particularidad, que esto lo desarrollé un poco en el video anterior, de nacer a partir del lodo, de la ciénaga, del pantano. Es decir, que es una figura que evoca belleza, evoca pureza, esta noción de la presencia inmaculada. No se ve contaminada por el lodo que la rodea. Si se la sumerge en el agua y se la quita de las profundidades, sale seca. Tiene una particularidad que está inafectada por el entorno, de alguna manera. Y como punto de partida del loto, es muy sugerente en el sentido de que encarna de alguna manera la esencia de la práctica de yoga. Yoga toma aquellos elementos que están presentes en el practicante, ya sea las potencialidades y las limitaciones, y a partir de allí propone un trabajo determinado para cortar con el condicionamiento. En este sentido podemos hacer el paralelismo entre lo que sería el lodo o la ciénaga del pantano con nuestras propias limitaciones, las experiencias pasadas, los desamores, el sufrimiento, el dolor. Y cómo orientando al practicante dentro del sadhana puede de alguna manera transmutar esa energía para lograr obtener ese loto, ese padma, ese florecimiento de alguna manera. Esa imagen o representación de la plenitud espiritual, y en este sentido se puede percibir al loto como forma de pimpollo o el loto en su plenitud, cuando ha florecido. En lo que es la danza tradicional de la India, por ejemplo, hay dos mudras o dos gestos que se realizan con las manos que dan noción de esto y que buscan de alguna manera encarnar a través del cuerpo físico la representación de las dos instancias del loto. El loto en su naturaleza más terrenal y la pura potencia, podría decirse, y por el otro lado la forma más espiritual. Por un lado tenemos el gesto, digamos, del pimpollo, el loto como Padma Koya,
Y luego tenemos el loto como Alapadma, ¿sí? El loto florecido. El loto como Padmakoya o como Pimpollo, de alguna manera busca representar el germen, el origen, y puede establecerse un paralelismo con lo que es el símbolo del huevo, ¿no? como punto primordial de la existencia. Y en esto del orden del mundo y cómo se crea el mundo, hay uno de los mitos tradicionales que dice que a partir de la figura de Vishnu que está reposando sobre las aguas antes de la creación, de su ombligo nace una flor de loto, ¿sí? Y si bien el loto está muy relacionado, está vinculado al menos antiguamente con la figura más femenina, la madre, a partir de lo que es la invasión aria, cuando todo el panteón, digamos, hindú fue modificado por lo que fue de alguna manera el apogeo de la casta brahmánica, el loto comienza a ser identificado justamente con Brahma, que es la fuerza creadora del universo, y que en este mito se dice que nace a partir del ombligo de Vishnu, y a su vez nace de la flor de loto nacida del ombligo de Vishnu. Pero realmente es un símbolo que hace más referencia a lo maternal, a la matriz incluso, al órgano sexual femenino. Y en esta alusión a las aguas también ya nos remite a la experiencia de conectarnos con la emocionalidad, ¿sí? Nosotros tenemos que conectarnos con lo que sentimos, lo que está presente, tener en cuenta cuáles son los elementos que están manifiestos en nosotros para a partir de allí poder actuar. Una de las acepciones del loto en sánscrito es pushkara, que si no tanto desde el origen etimológico, sino más desde la interpretación, podría separarse en dos términos, que sería puj y kara, es decir, el oficio, el encarnarse o establecerse desde el orden, desde el dharma. Y entonces podemos, desde un lado, contemplarlo como un aspecto masculino, desde Brahma, o desde el aspecto más femenino como la consorte de Brahma, que sería Shri o Lakshmi. Hay un pasaje, por ejemplo, de la Ganga Stotram, que es un canto a la diosa Ganges, al río Ganges, donde justamente toma el loto como un elemento para describir una de las características de la diosa. Y cuando termina una de las shlokas de los pasajes, dice Tava Pada Kamale, permíteme descansar a los pies del loto, a tus pies del loto. Una de las imágenes más clásicas del loto es que se identifica por 8 pétalos, ¿sí? Los 8 pétalos representan los puntos cardinales, la posibilidad de expansión. Desde ese pushpa, desde ese pimpollo, desde ese punto primordial, hay una expansión, un crecimiento. Dentro de lo que es la tradición más budista, fuera de la práctica de yoga, podemos encontrar, por ejemplo, la presencia del loto en la recitación de los mantras. Uno de los mantras más conocidos quizás del budismo es el Om Mani Padme Hum, y justamente habla de este despertar de la conciencia del loto y está muy emparentado con lo que es Mani, ¿no? Con la joya, este aspecto de la realeza, la pureza, este despertar de la conciencia. Finalmente también el loto se lo puede encontrar en lo que es la fisiología sutil del yoga, en el centro del pecho. Se dice que en el pecho anida Hridaya Pundarika, o el loto del corazón. Y de alguna manera lo que refiere esta noción es el hecho de poder conectarse con el aspecto más intuitivo o más afectivo de la práctica, ¿sí? Si yo no logro de alguna manera transformar todo el conocimiento adquirido, toda la experiencia, permitir que esa experiencia sea atravesada por la conciencia, entonces queda como algo meramente teórico. Y ese elemento meramente teórico, meramente racional, lleva
a un juicio erróneo, a cultivar el orgullo, la soberbia, y no favorece a poder realmente realizarse dentro de la práctica. Comenzamos entonces con el segundo símbolo, el símbolo de Hamza o del cisne, y hay un pensador occidental, Gastón Bachelard, que cuando hace referencia a la imagen del cisne, dice que si bien se lo considera un símbolo solar o masculino, en esa misma imagen pueden encontrarse las dos naturalezas, porque el aspecto femenino está encarnado en la contemplación, en la imagen, en la belleza a la que remite el cisne, pero por el otro lado, el accionar o su libertad está más vinculado con el aspecto masculino. En lo que refiere a la parte más de la lengua, la palabra inglesa swan, por ejemplo, tiene su origen en la palabra sánscrita swan. Swan significa zumbar, literalmente. De forma que el símbolo del cisne ya está muy relacionado, emparentado con el sonido. El trabajo con ese elemento ya remite a través de la manifestación sonora, el sonido del cisne, a lo que es la libertad, la construcción de la libertad por medio de la palabra, y a través de la palabra la manifestación de la luminosidad. Uno de los puntos en común que tiene con Padma, con el loto, es que remite también a esta liberación, a esta noción de liberación espiritual o de florecimiento de la conciencia. En lo que es más la tradición india, es el Vahana o el vehículo de Brahma, que es la fuerza creadora. Cada uno de los dioses tiene un vehículo que lo caracteriza y que de alguna manera lo que busca es encarnar aspectos de ese dios o de esa fuerza. En el caso de Hamza como vehículo, hace referencia a justamente la libertad, la elegancia, la capacidad de atravesar todos los aspectos de la existencia. Y vinculado también a Brahma, se lo puede relacionar con lo que se conoce como el huevo dorado, o el huevo de oro, Hiranyagarbha, o Brahmandala, es decir, el huevo del cosmos o el huevo del universo. También remite de la misma manera que lo hacía Padmakoya, ¿sí?, el pimpollo, a ese origen primordial, al huevo. Y en lo que es la mitología griega, por ejemplo, dentro del contexto occidental, hay uno de los relatos que es bastante conocido, que es el de Leda y el cisne. Se dice que Zeus adquiere el aspecto de cisne para poder copular con Leda, y a través de esa unión de los huevos nacidos del encuentro entre Leda y Zeus en la forma del cisne, es que se originan los dioscuros. A partir de ese encuentro, del elemento del cisne, las dos naturalezas, puede establecerse la polaridad, la luz y la oscuridad. Dentro también del contexto occidental, es importante recordar que dentro de las prácticas alquímicas está relacionado con el símbolo del mercurio. El mercurio sabemos que es un elemento que refiere a la capacidad de transformar, la transmutación, y es de alguna manera la confluencia perfecta entre los dos polos de opuestos, el agua y el fuego. El agua podría entenderse más como el aspecto femenino y el fuego como esa energía más masculina. Mercurio también recordamos en la mitología que es el patrón de los mensajeros. Entonces, de alguna manera, también refiere a la libertad, la capacidad de moverse por el espacio. Como imagen, quizás más corpórea, o el elemento constitutivo más perceptible, el cisne atraviesa los 5 elementos que describe la tradición india: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. ¿Por qué? La tierra, porque tiene la capacidad de moverse desde lo terrenal. El agua, porque comparte esa naturaleza también femenina, la belleza, el origen, si se lo remite a la figura
también la sensibilidad, la conexión con la parte más emocional. El fuego, encarnando ese aspecto masculino de la acción, el accionar, la voluntad, el aire por el dinamismo y el espacio por representar la libertad, esas alas. En lo que refiere específicamente al espacio, al quinto elemento, el quinto elemento está vinculado con la capacidad de escucha, la audición, el sonido. Y en la práctica de yoga está presente el símbolo de Hamsa o del cisne en cada una de las respiraciones. Se dice que la vida de los hombres está condicionada por la cantidad el número de respiraciones y que diariamente se respira 21.600 veces. En cada respiración está oculto el mantra Soham, el Ajap Ajap, ese mantra que se repite constantemente. Si uno puede tomar conciencia de ese mantra oculto en cada respiración, entonces Soham se torna Hamsa. Y de esta manera se establece un vínculo directo entre lo que es el aspecto fisiológico de la respiración con el aspecto sutil, es decir, un instrumento para poder liberar la conciencia. Desde los sutras de Patanjali, por ejemplo, la relación es aún más directa porque se dice que luego de pranayama, de la práctica de la regulación de la respiración, la práctica respiratoria, que recordamos, yo en otro de los videos lo había planteado, en realidad se alusión pranayama como detención de los movimientos respiratorios, de forma que la conciencia vaya hallando su quietud. Y luego el texto dice Tatah kriyate prakasha varanam dharana sucha yogyata manasaha. Es decir, de esta forma queda rasgado el velo que cubre la luz y dharana sucha yogyata manasaha, la mente se vuelve apta para la concentración. En lo que respecta a la flor de loto, que no lo había mencionado de forma exclusiva en la práctica, hay una postura que se llama Padmasana, también se conoce como Kamalasana, tiene ligeras diferencias en lo que es la ubicación de las manos, pero hace referencia a la flor de loto. Y también hay un gesto que se realiza con el cuerpo que se llama Yoga Mudra, el gesto de yoga, que consiste en llevar las manos por detrás de las caderas, la mano derecha toma la muñeca izquierda y dejo caer el tronco hacia adelante, flexión del tronco, de forma que la cabeza quede por debajo del nivel del corazón. Esto lo que busca es supeditar la experiencia, lo que es la parte más racional, a el aspecto más intuitivo, más afectivo, más desde lo cordial, desde lo compasivo, ¿sí? Para que la práctica no se torne egoísta o soberbia. Me parece importante rescatar estos dos elementos como en realidad emblemáticos de toda la cantidad de símbolos que están presentes, no solo en el yoga, sino en nuestra propia vida, y que quizás se tienden a secularizar o a reducir a la mera noción de signo, pero el símbolo, cada uno de los símbolos abre un universo en sí mismo, porque esa referencia a una experiencia. Y una de las definiciones del símbolo es que dice el símbolo vela revelando y revela velando. Es decir, que siempre hay algo que queda oculto detrás de esa experiencia. Es ese misterio que subyace a la imagen. Y esto para quienes den prácticas de yoga, lo quiero mencionar, me parece interesante, porque hay como una tendencia a traducir los nombres de las posturas, sobre todo, no tanto del resto de las técnicas, pero sí de las posturas en castellano. Y en la traducción se pierde justamente ese poder de la palabra que remite a esa experiencia. E incluso a veces se hacen traducciones que ni siquiera siguen la esencia o el espíritu de la técnica en sí. Por ejemplo, Paschimottanasana, que se traduce como la postura de la pinza, que es esa postura donde se extienden las rodillas, se flexiona el tronco, ¿sí? Las manos tienden a ir a los pies, se puede hacer un cerramiento energético particular con las manos. Se traduce como postura de la pinza por la silueta que esboza el cuerpo. Pero Paschimottanasana,
literalmente refiere la postura de la apertura o la expansión de la puerta del oeste. Pachima es el oeste, es el punto cardinal de oeste, es allí donde el sol se oculta, el horizonte, y justamente lo que refiere es conectar con el misterio, aquello que está oculto. Y de hecho en el cuerpo físico, lo que está oculto en la espalda. ¿Sí? Pachima está vinculado con la parte posterior del cuerpo, Purva, el este, con la parte anterior. Entonces, si yo pierdo el hilo primordial, la palabra, el sonido, Bach, a lo que refiere el símbolo, entonces se resume a una práctica meramente física y se pierde ese aspecto sutil. Asana como técnica en sí no es una mera postura, sino que es un asiento de descanso y es el mundo en sí mismo. Cada postura busca reflejar un aspecto de la existencia y un aspecto de la existencia en el espacio interno. Asana es ese asiento de descanso desde el cual yo me establezco para poder contemplar cuál es la realidad, cuáles son mis potencialidades, mis limitaciones, y a partir de allí actuar desde la conciencia, karta, y no desde la inconsciencia, karma, que es lo que habíamos trabajado en uno de los videos anteriores. Espero que se haya entendido, y para cerrar un poco, de vuelta vuelvo a recalcar la importancia del símbolo. El símbolo es un elemento que tiene que estar presente en la práctica de yoga para que pueda considerarse una práctica de yoga. Es un elemento fundamental de cualquier práctica espiritual o de cualquier práctica que busque conectar con esos aspectos sutiles, ya sea una práctica religiosa o una práctica terapéutica. ¿Sabes? Por ejemplo, si nos remitimos a Jung trabaja mucho con esta idea de la noción del símbolo, del mandala, como maneras de acceso a esos aspectos de la conciencia diferentes. ¿Sí? Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Cualquier consulta, sugerencia será bienvenida. Yo también estoy aquí aprendiendo y disfruto mucho de esto, pero me parece importante que haya una respuesta del otro lado para poder ir ajustando conforme va transcurriendo el tiempo. Los veré en el próximo video. Traten de descansar en el símbolo, conectarse con el corazón, de forma que la experiencia se torne trascendente y podamos convertir ese cronos